Gracias. Bien. Bueno, el 2021, en diciembre del 2021, DispatchTrack compra Bitrack. Es imposible pensar que todos nosotros nos íbamos a sentir así, ¿no es cierto? En donde una empresa grande compra a otra empresa del rubro de la logística, pero no era lo mismo que Facebook comprando WhatsApp, ¿no es cierto? Facebook comprando WhatsApp, dos empresas de las redes sociales, pero en este caso Facebook enfocada en perfiles, WhatsApp enfocada en chats y conversaciones. No, nuestro caso era un poco distinto, ¿no es cierto? Dos empresas de software de última milla, una comprando a otra, ambas con aplicaciones web, ambas con aplicaciones móviles. Entonces, era imposible no preguntarse, bueno, ¿qué íbamos a hacer con la cartera de productos nueva que teníamos? ¿Cómo lo íbamos a vender? ¿Con cuál nos quedábamos? ¿Cómo íbamos a hacer sinergia entre los dos? Entonces, tuvimos un periodo de aprendizaje de estos 2 meses en el que decíamos, ¿cómo hizo DispatchTrack para llegar a ser el líder mundial en algo que nosotros ya conocemos, ¿no es cierto? Es así como entonces se me encargó a mí, que llevo siendo 2 años ya Product Manager de Bitrack, el saber cómo habían hecho ellos, cuál es la tecnología que aplicaban en el fondo para poder llegar a ser los líderes globales en la industria del software de última milla. Entonces mi deber ahora, hoy, es comentarles a ustedes, enseñarles cómo lo hicieron ellos, qué tecnología usaron y cómo nosotros adaptamos esta tecnología para aplicarlo en nuestro lado del mundo, en nuestra esquinita. La agenda del día de hoy, vamos a ver temas de arquitectura, machine learning, inteligencia artificial y las sinergias que creamos nosotros con la empresa Dispatch. Tras los meses de investigación, mucha información se levantó y cuando yo iba levantando y escarbando en este software nuevo, había muchas cosas que me hacían sentir orgulloso de todo lo que trabajamos en Bitrack y otras cosas que yo decía, ¿cómo no lo hicimos antes? Es así como yo llego a un concepto que es el ownership, que creo que lo engloba todo. El concepto de ownership, ¿por qué lo elegí? Ownership quiere decir posesión, ¿no es cierto? Y para mí esto, en el fondo, involucra todas las tecnologías que Dispatch tiene para entregarnos a nosotros como empresa y que nosotros le podamos entregar a ustedes, los futuros clientes. Ownership, ¿por qué? Ownership de la arquitectura, en el fondo de los sistemas. Ownership de la data, que si bien nosotros ya teníamos hoy en día data, permitía ocuparlo con tecnologías de ellas, algorítmicas, mucho mejor manera. Y también ownership de los algoritmos que nos permite abordar problemas mucho más complejos, ¿no es cierto? Entonces, pasemos primero por el tema de la arquitectura. Yo sé que arquitectura puede sonar un poco duro, ¿no es cierto? Un poco técnico, pero les prometo que les voy a enseñar con las palabras más fáciles posibles. Arquitectura en un software significa en dónde están construidos los sistemas, ¿no es cierto? En este caso, tanto Dispatch como Bitrack, ambas empresas en un principio éramos empresas cloud. Y ser empresas cloud es algo sumamente beneficioso por muchos aspectos. Ser una empresa cloud, con servidores cloud, es tan simple el beneficio como yo les diga, por ejemplo, un celular. Todos tenemos un celular y nos ha pasado en todo momento, por ejemplo, que llegamos al punto que no tenemos más memoria para sacar fotos, ¿no es cierto? Entonces, un servidor on-premise, que sería otra cosa, que no sería cloud, lo que haría sería comprar un chip con más espacio, instalarlo en el celular, descargar todas las fotos, instalárselo en el chip, volver a instalar el chip de más espacio en el celular y así todo ese costo de instalación que a diferencia en un cloud sería con un Google Drive o un iCloud, desea contratar más espacio, apretar sí, listo, tu espacio está aumentado. Entonces, ser un servicio cloud involucra mucho más escalabilidad, es abrir simplemente una llave, involucra mucha más accesibilidad. O sea, pasa que si es que algo le pasa a los servidores on-premise, todo el servicio se cae. En cambio, en la nube nunca se va a incendiar, nunca se va a cortar la luz, siempre todo vive en la nube, ¿no es cierto? 99,9% de efectividad en la nube y no consume, obviamente, no tiene consumo de energía, metros cuadrados, ruido. Entonces, era sumamente beneficioso contar con 2 servidores cloud, pero a diferencia de Bitrack, que estaba consumiendo Amazon, DispatchTrack tenía sus servidores propios. Entonces, esto nos permite a nosotros poder acceder a estos servidores propios y acceder a mucha mayor escalabilidad. En términos de data,
nosotros siempre hemos sido muy enfocados en la data y en un software como el nuestro, nosotros incluso para tomar la decisión de dónde poner un botón, consumimos data. O sea, en términos de experiencia de usuario, la data es lo que va a mandar de cómo ustedes interactúan con el producto. O sea, eso para nosotros es clave en las decisiones. Pero con DispatchTrack nosotros empezamos a usar mucho más lo que es el Machine Learning. El Machine Learning es clave para muchos procesos de nosotros ir aprendiendo de ustedes, nuestros clientes. Y por ejemplo, yo les voy a contar un par donde aplicamos esta tecnología. Lo primero es tiempos de servicio. ¿Qué son los tiempos de servicio? Los tiempos de servicio son el tiempo que demora alguien cuando va a entregar, bajarse del camión, atender y después volver en ruta. Ese es el tiempo de servicio. Y todos nuestros clientes nos entregan un tiempo de servicio. Es decir, yo creo que voy a demorarme 15 minutos en toda mi entrega. Eso puede ser una estimación buena, mala o puede agrupar, pero en el fondo una mala estimación de eso, en el fondo subestimar los tiempos de servicio, puede hacer que toda una ruta quede sin atender órdenes que pudieron haber entrado dentro de una ruta. O subestimarlo, hacer que la ruta en el fondo sea mucho más corta de lo que se planificó y queden órdenes fuera. Entonces, calcular mal los tiempos de servicio es crítico y suena algo demasiado trivial, pero no lo es. Entonces, hay un efecto que se llama efecto látigo, en el fondo de que si, por ejemplo, subestimamos los tiempos de entrega, llegamos a un punto y el tiempo aguas abajo todavía no se cumplía, las ventanas horarias, por ejemplo, el cliente acá pudo no haber tenido su tienda abierta y haber caído en varios errores que al final se propagan en la cadena, ¿no es cierto? Entonces, el componente de tiempo de servicio nosotros lo calculamos con el tiempo que nos entrega el cliente y una componente estocástica que es el aprendizaje. Entonces nuestros clientes nos dicen, nos demoramos más o menos 15 minutos en atender a cada uno de los clientes, pero además con un componente que nosotros hemos ido aprendiendo recopilando la data del conductor. O sea, el conductor usa su aplicación web, nosotros desde el momento en que llega, tomamos el tiempo y empezamos a saber en el fondo cuánto tiempo demora en calle. Entonces la próxima vez que planifique al mismo cliente, vamos a decirle, espérate, no te demoras 15 minutos, te demoras los 15 minutos que tú me dices, más un componente negativo de 2 minutos, por ejemplo, que normalmente te has demorado la última semana. Entonces, esto influye harto a la hora de planificar rutas porque es algo que nos permite atender más pedidos con mayor eficiencia y poder prometerles tiempos más puntuales y más precisos a los clientes. Otra componente es el Machine Learning en mapas. Cuando yo digo mapas, los algoritmos para hacer rutas en realidad consumen una matriz origen-destino, ¿no es cierto? Varias direcciones para abajo, varias direcciones para el lado, y son números que identifican la distancia y el tiempo que se demora entre dirección y dirección. No es en realidad un mapa el que consume el algoritmo. Entonces este algoritmo consume esta matriz para poder trazar las rutas óptimas, ¿verdad?, entre todos los puntos y poder dibujar un plan. Ahora bien, cuando uno consume esta matriz de origen-destino, puede ser una matriz de origen-destino estática, es decir, existen ciertas distancias que existen entre puntos y puntos, pero en realidad esas distancias son fijas. Un mapa que te puede entregar Google, que es de lo mejor que existe en el mercado, son distancias fijas. Y lo que en realidad pasa en el día es que depende de la hora, por ejemplo, cuánto me demoro. No es lo mismo a las 8 de la mañana que a las 3 de la tarde o a las 3 de la mañana. Entonces es caer en un error el contar con un mapa que sea estático. Y nosotros es acá donde ponemos una componente de Machine Learning, es decir, tenemos el mapa estático que nos da todas las direcciones, cuánto nos demoramos a todas las direcciones, pero además, día a día, recopilamos la data de cuánto ustedes se están demorando en calle, en hacer cada uno de los arcos que están pasando, recopilamos la data no solo de ustedes, sino de todos nuestros clientes, y hacemos mapas virtuales en cortes de tiempo, en distintos cortes de tiempo del día, cosa que después cuando yo planifique que estoy pasando en un arco particular del mapa, voy a ver el mapa, el tiempo que me entrega Google, y el tiempo que tú te has demorado históricamente. Porque no es lo mismo el auto que simula Google al camión que yo en verdad tengo de 4 toneladas, un tractocamión de 4 toneladas que se mueve por la ciudad, ¿no es cierto? Finalmente, el otro tema es los algoritmos. DispatchTrack, como yo le decía, posee algoritmos propios y además posee tecnología multitenant, que la tecnología multitenant permite no solamente tener un algoritmo propio en el cual se le puedan meter mano, que a mí personalmente el tema de algoritmos me encanta, pero permite tener múltiples algoritmos para distintos grupos de clientes. O sea, yo puedo decir, este grupo de clientes requiere cierto tipo de algoritmo que sea más rápido
que no me entregue necesariamente las rutas más cortas, pero que me entregue las rutas más clusterizadas. Otro cliente que quiera, por ejemplo, optimizar sus rutas a toda costa, es decir, la menor cantidad de kilómetros posible. Y distintos algoritmos que pueda fijarlos a distintos grupos de clientes. Entonces, por ejemplo, un line haul, que es decir, donde yo parto de mi centro de distribución a atender a mis otros clientes, es simple. Lo mismo que el backhaul, que es la misma red, pero a la -1 en el fondo, porque tengo que traer todos los pedidos de vuelta. Pero lo que podemos hacer ahora son algoritmos mucho más complejos, que por ejemplo, el 2 Echelon BRP o ruteo en 2 etapas, que me permite hacer ruteo desde mi centro de distribución o desde una planta, por ejemplo, a mis distintos centros de despacho o cross-docks, y que después se planifique la demanda de cada uno de esos cross-docks en los puntos, en los clientes finales. Entonces, esto ya es un game changer dentro de los algoritmos de ruteo de vehículos, y algo aún más elevado, aún más sofisticado, es, por ejemplo, hacer planificaciones no sabiendo la demanda, es decir, sabiendo la posibilidad de que el cliente me demande. Hay algunos clientes que, por ejemplo, 80% de los días martes me demanda y otro 20% no me demanda. Yo me puedo preparar con mucha más antelación y hacer planes estratégicos en base a la probabilidad que existe de que el cliente me demande. Entonces, eso ya es un ruteo estocástico que me permite así hacer estrategia mucho más aguas arriba, mucho más global que una optimización de rutas puntual en una operación particular de un día. Finalmente, lo último en el algoritmo es la planificación territorial con inteligencia artificial. Y esto ya es definitivamente mucho más estratégico. En el fondo, imagínense ustedes tienen un set de clientes que pidan siempre los días martes y los días jueves. Otro set de clientes lunes, martes y miércoles. Otro set de clientes miércoles y viernes. Y otro set de clientes que sea caótico, en el fondo, en cualquier momento. Si yo mapeo y le pido a algún cliente que me indique cómo ha ido atendiendo a un grupo de clientes a lo largo de un mes, el grupo en el que particularmente este cliente era el que servía a distintos restaurantes de todo lo que es los servicios, los manteles y los uniformes, ¿no es cierto? Y este cliente decía, mira, no tengo un control de cómo voy atendiendo a los clientes día a día en un mes. Yo sé que básicamente tengo que ir 2 veces a la semana o 3 veces al mes, pero no tengo un control de las áreas. Y cuando ellos nos pasaron su demanda o cómo han atendido esa demanda a lo largo de un mes, así es como se veía. Imaginémonos que cada polígono es un vehículo y los vehículos iban atendiendo en un mes estas distintas zonas. Es decir, este vehículo naranjo, por ejemplo, se movía en toda esta zona en el mes. Cuando pasamos por nuestro algoritmo de inteligencia artificial en planificación territorial, el resultado fue este. O sea, se pueden ver zonas mucho más acotadas y donde los camiones de los distintos colores, que están simbolizados con colores, se van a mover en todo el mes solo por esta zona. Y esto no es calculado manual, o sea, no es algo forzado que yo le diga, tu camión tienes que moverte por esta zona, sino que es un algoritmo de inteligencia artificial que le indica, dada la frecuencia que los clientes tienen que ser alimentados, cómo hacerlo y en qué momento hacerlo. Porque muchos de nuestros clientes dicen, a mí los clientes me dicen que los atienda 2 veces a la semana. Y yo decido martes y jueves porque más o menos sé que es cuando tengo baja demanda. Pero en realidad no sé cuál es lo óptimo. Y si me fijo bien, quizás todos los martes yo tengo un revenue muy bajo comparado con los miércoles, por ejemplo. Lo que hace el Territory Planning es recomendarte a ti cuál es la frecuencia con que atender a tus clientes, cuándo, por qué rutas y qué cliente alimentar en cada una de las rutas. Entonces esto al final nos permite balancear, por ejemplo, la carga que tengan todos nuestros conductores, la carga ya sea del revenue generado por dicha entrega, de las horas manejadas, de los kilómetros recorridos, y tener un control mucho más óptimo, no a nivel operativo, porque siempre se cae en el error de que estamos viendo la operación muy encima. Si es que tratamos de optimizar día a día la operación, no va a ser lo mismo que tratar de optimizar todo un proceso a nivel global. Este es un caso de éxito que yo les quería contar de la optimización con inteligencia artificial del territorio, que es Molson Coors, esto es en Estados Unidos, y básicamente cuando planteamos territorios, o sea, cuando planteamos escenarios, ¿qué pasaría si es que atendiera a este cliente martes y jueves? ¿Qué pasaría si es que atendieras 2 veces a este cliente por semana en vez de una? Hicimos la planificación territorial con inteligencia artificial y se ahorraron cada semana 150 horas, 6.600 kilómetros, 31% reducción de costo de envío
por Java. En el fondo, si es que tomamos la Java y prorrateamos todos los costos, las distintas Javas que son entregadas a la semana, llegamos a un 31% menos de costo por Java. Y finalmente, esto se tradujo en $36.300 ahorrados semanales por esta empresa. Algo que solamente había sido planteado como escenario si es que lo llevamos a la práctica, y fue así como DispatchTrack generó este ahorro en esta empresa. Entonces, habiendo descubierto toda esta tecnología nueva, las sinergias del futuro son un futuro muy prometedor. Nosotros ahora tenemos acceso a esta tecnología, podemos hacer muchas cosas e incluso hoy estamos en conversaciones para hacer tecnologías que no se han visto antes. Por ejemplo, algo que tenemos pensado es estacionamiento y caminatas. Lo que yo le dije, el tiempo de servicio, muchas veces falla porque quizá el conductor no aprieta el botón de gestión en el momento indicado. Lo que podemos hacer nosotros, y estamos viendo ahora, es poder conectarnos a APIs que nos indican cuando el conductor está caminando, es decir, cuando salió del estacionamiento, y nos dicen mucho más puntualmente cómo llegamos a esos tiempos. O sea, cuándo es realmente cuando el conductor ya estacionó. No solamente para los tiempos, sino que para la próxima vez que yo vaya a ese cliente, decirle dónde estacionar. Porque muchas veces la dirección en realidad que le entrega el mapa es la dirección donde está la orden, pero no es la dirección donde se puede parar con el vehículo. O sea, un camión tú no lo puedes estacionar en medio de una línea amarilla. Entonces, esa inteligencia se va recobrando y nosotros podemos ahora sugerirle al cliente dónde estacionar, que sin lugar a dudas no siempre es el mismo punto, y también mejorar la estimación de tiempo de servicio, ¿no es cierto? También inteligencia artificial en foto. ¿Qué pasa si yo entrego muebles y en el momento de entregar una mesa, el conductor le saca foto como prueba de entrega y la foto detecta que no hay silla? Yo posteriormente a ese cliente le puedo mandar un mail, o sea, le puedo ofrecer al cliente final, en el fondo, mandarle un mail y decir, oye, ¿quieres comprar estas sillas que están en oferta? En el fondo es agregarle inteligencia artificial a las fotos para darnos insight de cómo atacar a dichos clientes más personalizadamente. Finalmente, algo que también estamos viendo es la electromovilidad. Tenemos hoy en día muchos clientes que usan flota eléctrica. Por ejemplo, Jumbo usa flota eléctrica, Walmart también, y las empresas grandes están migrando hacia eso. Spread incluso también. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo una red de todos mis clientes y filtro por dónde se está moviendo la flota eléctrica? Yo el día de mañana podría llegar, tocarle la puerta a Copec, por ejemplo, y decirle, ¿saben qué? Tengo el insight de dónde se está moviendo la flota eléctrica hoy en Santiago y Chile, donde yo te podría sugerir dónde están los puntos calientes para poner, por ejemplo, las estaciones VTEX que cargan la flota eléctrica. Esos son los tipos de insights que podemos ir sacando y sin lugar a dudas hay muchos más que podemos utilizar la data, pero el futuro es promisorio y veo con ojos muy positivos lo que podemos llegar a hacer con esta gran mezcla entre DispatchTrack y VTrack. Muchas gracias.